Ya, aquí está, ¿no? Esto nosotros tenemos un problema de progresión aritmética. Ya. Entonces aquí ya nos dice directamente el salario inicial que nosotros tomamos como primer término de la progresión. Y aquí dice un incremento anual del 10%. Entonces, de este salario inicial, 46, y formamos nosotros la progresión y vemos que es aritmética. Y hemos determinado la diferencia común que es 46, que equivale a ese 10% de 460. Clarito. Ya entonces estamos con Doménica. ¿Qué es lo que nos pide calcular? Pues aquí. ¿Dónde está Doménica? Aquí está ¿Ya qué nos pide calcular Doménica? en el problema o abajo En de la el problema, progresión. el El problema. sueldo el sueldo del empleado después de 15 años. Ya, si nosotros le comparamos con la progresión aritmética, ¿qué nos pide calcular? El incremento del sueldo. No, ya sabemos, el incremento es del 10%, pues. A ver, El sueldo Doménica, del empleado después de 15 años. sí, pero ¿cómo se llama eso? A ver, aquí, ¿qué hemos calculado aquí? Cuando nosotros hacemos la progresión aritmética, ¿qué nomás hemos calculado? A ver, Doménica, ¿qué nomás calculamos? Cuando hemos hecho estos ejercicios, ¿qué nomás nos pedimos que hemos calculado? No recuerdo, dije, cómo se llama. Aquí está puesto, pues, ¿qué es la U? El último término. Ya, la U representa el último término de la progresión aritmética y S representa la suma de todos los términos de la progresión aritmética. Ya. Trasladándose nosotros acá al ejercicio que tenemos, ¿qué nos pide que calculemos aquí? El La último término. ¿Ah? El último término. Último término, el último, no me pregunten a mí. Ustedes contesten, porque aquí dice cuál será el sueldo del empleado después de 15 años. No le dice cuánto será la suma de los sueldos del empleado después de 15 años. Sí, aquí nos dice cuál será el sueldo del empleado después de 15 años. ¿Qué va a ser eso? El último término. Como va subiendo, el primer año que inicia 460, el siguiente año va a ganar 506, el siguiente año 552, el otro 598, ¿sí? El otro año que viene 644 y así sucesivamente cada año hasta llegar al año 15. Entonces lo que nos pide aquí es que calculemos cuánto o cuál será el sueldo de esta persona después de 15 años. El sueldo del año 15. Sí, entonces es el último término. El último término. Entonces nosotros pongamos los datos. A ver, Doménica. A, ¿cuál es el primer término de la progresión? 460. Aquí, mijita, aquí está, aquí ve, aquí. 460, el primerito, el que está Sí, iniciando. eso digo, perdón, y se me... ¿Qué me dice a mí? 460, como que me pregunta a mí. Ya, 460. N, que es el número de términos, ¿cuántos? Sigue, por favor, Doménica. Ve aquí, vean el ejercicio. ¿Cuántos? 46. ¿Dónde está 46? El 15, Inge. número de términos, 15. Aquí, 15. ¿Sí? ¿Y la diferencia común cuál es? 46. Aquí está calculado, ya calculamos aquí la diferencia común, 46. Por eso comprobamos que es una progresión aritmética, 46. Y nos pide calcular el último término. Estos sí tienen que estar seguros, son problemas que pueden ser ascendentes o descendentes la progresión.
Lo que nosotros hacemos aquí, sí, formamos la progresión aritmética, nada más. Entonces aquí, como nos dice, con el 10% anual de incremento con respecto al salario inicial, entonces vamos nosotros calculando ese 10% de 460. Y vamos incrementando en cada periodo, cada año. Y así se va. Aquí tendremos nosotros aquí 15 términos. El sueldo número 15. Este es el sueldo primero, este es el sueldo número 2, este es el sueldo número 3, este es el sueldo número 4, es el sueldo número 5. Y así hasta llegar al sueldo número 15. Entonces, ¿qué nos pides calcular? El último término. Y el último término, aquí tenemos la fórmula. Este es el último término que nosotros vamos a calcular. Ya se me perdió. ¿Ya? Y voy a reemplazar los valores. Primer término, tengo que fijarme, ya puse aquí los datos. O sea, me sirve también, los datos es una parte de ayuda para nosotros aplicar la fórmula respectiva y sacar. 460 más, sí, n es el número de términos que es 15, menos 1, y la diferencia común que es 46. Entonces podemos poner como entre paréntesis 46 que vamos a multiplicar. Ya. Eso es todo y nosotros sacamos los valores. Puede ser una sola operación. No tenga ningún problema, porque si no hace esto, si no pone que 15 menos 1 es 14, tiene 0, ¿quién ha dicho eso? Nadie. Eso era por el que nos maltrataban a nosotros en la matemática. Usted coge 460 más y hace la otra operación y listo. Entonces aquí tenemos 14. Entonces le desglosamos para que ustedes le vean más. Estos pasos, como le digo, ya, si es que cree conveniente, pone. Si no, no pone, no hay ningún problema en eso. 460 más 14 por 46. 644. Entonces, por lo tanto, el último término va a ser igual. 460 más 444. A ver, le multipliqué bien 14 por 46, sí, 644. Más 460. 1104. 104. ¿Ya? Entonces, este empleado, después de 15 años, va a ganar 1,104 su sueldo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, claro, tenemos que leer bien el problema, nosotros plantearnos el problema, poner los datos y resolver. Aquí clarito le dice. ¿Sí? Si dice cuál será el sueldo de este empleado después de 15 años, es el último término. ¿Ya alguna pregunta? Entonces vamos a seguir haciendo unos 2 problemitas más para que ustedes estén claros en cuanto a esto. De la progresión aritmética primero, tenemos esta sucesión de términos de números. Simplemente nosotros comprobamos si es aritmética o no. Eso es todo. Sí, y resolvemos que nos pide qué calculamos. El último término o la suma de todos esos términos. Entonces,
Depende de lo que nos pidan el problema. Si es que es la suma, primero tenemos que calcular el último término. No nos salvamos. Del último término no nos salvamos. Si solo nos pide calcular el último término, como este caso, únicamente lo hacemos. Pero si nos dice la suma, tenemos que primero determinar el último término y luego la suma total. Ya. Entonces pongamos aquí otro ejemplo. Una comercializadora tiene 12,750 clientes. Con un nuevo programa de ventas, espera incrementar este número en 250 cada año. 250 clientes, ¿no? En 250 cada año. Entonces la pregunta viene, ¿cuántos clientes tendrá después? ¿Cuántos clientes tendrá después de 10 años? ¿Ya? Entonces, de la misma manera. Ya. Entonces, formemos nosotros la progresión, pues. ¿Cuál sería el primer término de esta progresión, Nuri? Multiplico No, ¿cuál sería el primer término? 12,750. 12,750. Aquí dice, tiene actualmente 12,700 clientes. Ese va a ser el primer término. 12,750. Ya. ¿Qué más? Lea. Siga, Nuri. Lea. Se dice con un nuevo programa de ventas para incrementar en 250 cada año. Ya. Entonces se multiplico por 250. ¿Por qué va a multiplicar por 250? Ay. Cada año vamos a No, por incrementar los 250 clientes más. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuánto tengo en el siguiente? 10. 1,250. ¿Cuánto tengo en el siguiente año? Nuri, tengo yo 12,750 clientes. ¿Sí? Ya. Entonces yo espero incrementar 250 clientes cada año. Ya. El siguiente Este sería año, ¿cuánto 13,000. tengo? 13,000. Ya sube pues Ya, 12,750 más 250. ¿Cuánto? ya. 13,000, Inge. Correcto. Cada año va a aumentar 250. Siga. En el siguiente. 13,000 más 250. 13,250. Eso, ya. Ahí muy bien. Sí, uno más pongamos. Ya. Sale 13,500. 13,500. ¿Sí? Y así sucesivamente. Incluso aquí ya nos da directo ¿qué? Nos da la diferencia común. ¿Cuál es la diferencia común? 250. 13,000
Menos 12.750, 250. Entonces la diferencia común que tengo aquí es 250. Sí, 13.250 menos 13.250. 13.500 menos 13.250, 250. Ya. ¿Y qué nos pide calcular aquí, Nuri? ¿Cuántos años tendrá? No, ¿Cuántos? ¿cuántos años tendrá? Ya Aquí ahí, tenemos que hacer Tendrá la... después de 10 años. ¿cuántos clientes tendrá después de 10 años? ¿Qué me pide calcular ahí? Los clientes que tendrá en 10 años. A ver, aquí, ¿qué es lo que nos pide que en la progresión aritmética? ¿Qué cálculos hemos hecho? ¿Qué nomás calculamos? La cantidad de clientes los primeros 4 No, años. a ver, a ver, a ver. Cuando nosotros estamos aquí haciendo, ¿qué calculamos con esta progresión aritmética? ¿Qué nomás calculamos? El último término y la suma de todos los términos. ¿Qué nos pide calcular aquí? Aquí es la suma, Inge. ¿No? Mm. ¿Qué nos Es pide igualmente calcular? el último término. Porque aquí nos dice cuántos clientes tendrá, no dice cuál será el total de clientes que va a tener en estos 10 años. Sí, porque yo tengo aquí, a ver, primer año 12.750. Sí, el segundo año voy a tener 13.000, el tercero voy a tener 13.250, el cuarto voy a tener 13.500 y así voy hasta el 10.º año para ver cuántos clientes tengo después de 10 años. Sí, que voy incrementando 250 cada año. Es igualmente el último término. Entonces no le dice la pregunta cuántos clientes tendrá en total durante los 10 años. ¿Sí? Aquí lo que le dice cuántos clientes tendrá después de 10 años. Entonces, como voy incrementando 200, como les digo, el primer año 12.750. El segundo 13.000, el tercero 13.250, el cuarto 13.500 y así cada año que voy incrementando. O sea, no me dice el total de todos. Para yo sumar 12.750 más 13.000 más 13.250, etc. ¿Sí? Entonces también que tengo que calcular el último término. Ya. Entonces el primer término ya tenemos que es 12.750. N, que es el número de términos, ¿cuánto es? 10. 10. ¿Sí? Y la diferencia común que tengo aquí que es de 250. Y nos pide calcular, es el último término. No nos dice a nosotros que saquemos el total de clientes que serán en 10 años. Lo mismo que tenemos el anterior.
Y entonces, igual ya resuelvo esto rápido, respectivo. ¿Sí? Entonces tenemos que leer qué nos está pidiendo el ejercicio. Entonces aquí tengo yo, el primer término es 12.750. Más n tengo 10. Menos 1 y la diferencia común es 250. ¿Ya? Esto es lo que yo tengo que resolver. Entonces, 1750 aquí tendría 9 por 250. Entonces, aquí voy a tener que el último término va a ser. Entonces, multiplico 9 por 250. 9 por 250, 2250. 2250. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el último término que me piden calcular cuántos clientes yo voy a tener en el año 10? Entonces, 12.750 más 2.250. ¿Sí? 4.500. ¿Ya? Sale 15,000, Inge. ¿Cómo? Ah, no, Es pues. Estoy sumando mal. 12.750 es, pues. 12.750 más 2.250. 15.000 es. Ya sumé mal. Entonces, después de los 10 años va a tener 15.000. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. 13.500. El quinto sería 13.750. El sexto, 14.000. ¿Sí? El séptimo, 14.250. El octavo, 14.500. El noveno, 14.750. Y el décimo, 15.000. Entonces, para no estar aquí suma y suma, dependiendo de cuántos términos nos pida, simplemente aplicamos, sacamos el valor del último término. ¿Ya? Preguntita, preguntita. Entonces pongamos aquí. Otro, una persona se compromete a pagar en forma ascendente durante 24 meses una deuda por la compra de un automóvil. Dos puntos. El primer pago
El primer pago, $800. El segundo pago, $840. ¿Cómo? El tercer pago, $880. Y así sucesivamente. Entonces la pregunta, ¿cuánto habrá pagado en total durante los 24 meses? Listo. Ya. Entonces, ¿cómo se trata de un ejercicio de progresión aritmética e incluso le dice aquí que es ascendente, ¿no? Ya, Mile, ¿cuál sería la progresión? El primer número sería 800. Ya me está preguntando a mí. No me pregunten. El primer término de la progresión, ¿cuánto sería? Es 800. Ya. Entonces, el primer término es 800. Aquí dice el primer pago. Pues primer término, 800. ¿Sí? El segundo, ahí les está diciendo 840. 840. El tercero, 880. Le está diciendo clarito ahí. Sí, 880. Y le dice así sucesivamente. ¿Sí? Ya. Entonces aquí igualmente también nosotros determinamos si eso es la progresión aritmética. Ya. ¿Qué hacemos? Siga, ¿cómo se llama la compañera? Ya se me fue el nombre. Mile. Ya. La diferencia es de 40. Entonces veo si es que es una progresión aritmética. 840 menos 800, ¿cuánto me da? 40. 880 menos 840, 40. ¿Sí? Como tenemos el mismo valor, la misma cantidad fija, ¿sí? Y que yo a los 800 si le sumo 40 me da 840, y a los 840 si le sumo 40 me da 880, entonces tengo yo una progresión aritmética, cuya diferencia común, ¿sí? Cuya diferencia común es 40. Así identifico. Entonces tengo los datos, ya. Mile, ¿qué me pide calcular aquí, pues? ¿Cuánto habrá pagado el Pero total no, ya, durante de acuerdo a la progresión aritmética, ¿qué me pide calcular? la suma? Ya me va a preguntar a mí, no me pregunte a mí.
El último término. No. ¿Cuánto habrá pagado en total durante los 24 meses? La suma de progresión. Es la suma. No le dice aquí cuál será la cuota que pagará después de 24 meses. Aquí lo que le dice es cuánto habrá pagado en total durante los 24 meses. La otra, si fuera el último término, le diría cuál será, sí, la cuota o el pago número 24 o después de 24 meses. ¿Sí? Entonces, el primer pago que hace es 800, el segundo hace 840, el tercero hace 880. Va subiendo de 40 a 40. El cuarto pago será 920 y así sucesivamente. Pero aquí le dice cuánto habrá pagado en total durante los 24 meses. Entonces nos pide que calculemos la suma. La suma. ¿Sí? Entonces el primer dato que tenemos, que es la, sí, que viene a ser el primer término de la progresión es 800. Siga, Mile, N, número de términos, ¿cuántos? 24. 24. ¿Sí? Y la diferencia común que ya calculamos nosotros que es de 40. Y es una progresión ascendente, ¿no? ¿Ya? Es 40. Entonces aquí me pregunta que calcule la suma de la progresión. El total de cuánto he pagado. La primera más la segunda más la tercera hasta la cuota número 24. Porque estoy pagando cada mes. ¿Sí? Entonces para lo cual también tengo que primero calcular el último término. Y luego la suma. ¿Ya? Como ya está establecidos los datos, entonces igual aquí tengo, ¿sí?, la fórmula del último término. Y voy reemplazando los valores. 800 más N, que viene a ser 24. No sé qué me gusta hacer. Siempre acostumbramos nosotros a poner primero la fórmula, ¿no? Para luego poner los datos de esa fórmula. ¿Sí? Para que nos sirva de referencia. ¿Ya? Entonces tengo aquí 800 más N que es el número de términos que es 24. Menos 1. ¿Sí? Y la diferencia común que tengo que es 40. Entonces aquí tendría 23 por 40. Entonces tendría 800 y voy a multiplicar 23 por 40. 920. 920. Y el último término va a ser, esta sería la cuota número 24. La cuota que yo voy a pagar, 1720. ¿sí?, en el mes número 24, 1720. Como se dice cuando compramos nosotros a crédito, la última cuota, sino que aquí estoy yo pagando con
aumento cada mes de $400, de $40. Entonces, la última cuota que yo voy a pagar es de 1,720. ¿Sí? Y luego voy a poner cuánto he pagado en total, es decir, cuánto he pagado por el vehículo, pues, en total. Porque tengo yo que es en 24 meses, que equivalen a 2 años, ¿no? Entonces, aquí tengo mi fórmula de la suma de la progresión aritmética. Veamos cuánto me ha costado el vehículo. Sí, sino que nosotros, cuando compramos, sí, nos dan un valor fijo que pagamos cada mes. Va a depender de qué tiempo hemos comprado. Lo que hacemos es multiplicar. Entonces le dice de su vehículo, tiene que pagar como cuota mensual $500, supongamos, mensual. Entonces dice, bueno, para 3 años. Entonces va a multiplicar, si los 500 por los meses que da en 3 años, sería 36 meses. 500 por 36 es algo parecido a lo que tenemos aquí. Sino que esto es en 2 años, 24 meses. Y aquí paga las cuotas mensuales ascendente, $40 cada cuota. Entonces aquí tenemos N que va a ser igual a 24. El primer término que hemos calculado, el primer término es 800. Y el último término que hemos calculado es de 1,720. ¿Ya? Pero yo tengo aquí 800 más 1,720. $2,520. 24 por 2,520. Y luego divido para 2, nada más. Y aquí, bueno, pongámoslo más así, ¿no? 2,520 por 24. Entonces tendría yo 60,480 dividido para 2. $3,240. Va a ser 3,000. 30,240. Dividido para 2, 30,240. Entonces este vehículo a mí me ha costado 30,240 y he pagado en 24 meses, dando una cuota inicial. Cada mes una cuota inicial, el primer mes de $800 y las siguientes cuotas incrementando $40 en cada una de las cuotas. ¿Ya? Aquí sí es la suma total.